Dice así el Revolver. Imagínense una persona que creció o que corrigió todas las equivocaciones de su entendimiento. Bueno, déjenme entrar en el entendimiento primero un poco para que podamos estar en el mismo canal. La soberbia, o sea, la soberbia es cuando tú te sientes más que los demás, cuando tú te sientes con derecho que te sirvan y que te den y que hagan, y cuando tú reaccionas con soberbia, muchas de tus reacciones son aprendidas. El ejemplo que dice él es así. ¿Quién después de que se enoja gana algo? O sea, normalmente cuando te enojas pierdes. Normalmente cuando te enojas echas a perder. Normalmente cuando te enojas se hacen las cosas peores. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacen los Jajamim? ¿Qué hace el Rama Maimónides? ¿Qué dice? Te enseña cómo debes de pensar. O si yo te digo, espérame tantito, cuando sientas que algo hicieron que no te gustó, en vez de reaccionar, gritar, pegar, por hacer un berrinche, piensa y analiza cómo es la mejor manera para que tú puedas solucionar este problema que necesitas. ¿Cómo tú puedes hacer que el de enfrente haga tu voluntad o se arrepienta de lo que hizo o ya no te haga más lo que te está haciendo? Y la mejor manera no es que tienes que aventar una puerta o insultar o gritar. Pero toda mi vida yo entendí, ni siquiera es algo que te cuestionaste. Tus cualidades reaccionan de una manera tal que ni siquiera es algo que te cuestionas. Ya lo aprendiste, ya lo metiste en tu chip. El tipo que es ofendido, ¿no? Que se ofende de todo. Es así, se ofende. ¿Por qué se ofende? La soberbia. A mí, a mí, a mí, a mí no me deben de hacer eso. Y si me lo hacen, me tengo que ofender. ¿Quién te dijo, quién te enseñó que es la reacción? Lo aprendió en algún lugar y así vio a su papá, a su amigo en la tele. Cuando me preguntan a mí, esto está interesantísimo, digo, no es por cambiarlo, ni tampoco es clase de series, ni nada. Pero, ¿cómo influye todo lo que vemos en el mundo de las redes sociales o en las películas o en las series en nuestra vida diaria? Que todas las reacciones que pasan en las series es una enseñanza de cómo reaccionar en la vida. Inconscientemente, cuando tú ves en una película o en una serie cómo hay una reacción, tu mente va aprendiendo y va captando. El niño también. Las caricaturas, obviamente estamos en una generación que hay que lidiar con eso y con muchas otras cosas. Pero hace 200 años, con lo que tenían que lidiar era con lo que el papá les enseñaba a los hijos. No tenías un aprendizaje del mundo hacia ti. ¿Me queda claro? Sí, queda claro. Entonces ahora, después de que una persona cambió por cosas, ¿qué tienes que hacer para cambiar tus cualidades? Tienes que analizar cómo, o sea, tienes que ver cómo tú entiendes que se debe reaccionar ante cada circunstancia. ¿Cómo tú aprendiste? Esto es una cosa de entendimiento. ¿Cómo tú captaste desde chiquito que se tenía que reaccionar ante las múltiples circunstancias que hay en la vida? Enojo, cuando alguien te pide, cuando alguien no hace tu voluntad, cuando alguien te ofende, cuando todas las áreas de tu vida tenemos reacciones ya aprendidas. Obviamente, esto es muy, muy fácil de ver porque cada persona reacciona diferente ante la misma circunstancia. Alguien llega a un restaurante y por favor, me trae una coca, no hay coca. Así hace, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Otra persona, no hay coca, traiga un spray. ¿Por qué este reacciona así, este así? Bueno, este desde chiquito aprendió, entendió, se le metió a su entendimiento que así hay que reaccionar ante esta circunstancia. Les voy a decir un ejemplo impresionante. Escuchen este ejemplo. Había una vez una persona que fue a pedirse de acá. Fue a pedirse de acá y, y ya fue a pedirse de acá. Muy bien. Entonces el tipo que le va a dar la tzedakah toca la puerta y le dice, voy a casar, no sé, voy a casar a un huérfano, lo que tú quieras. Y empieza a gritarle al Señor, ¿quién te dio mi dirección? ¿Cómo te atreves a venir si tú ni me conoces? Así empieza a gritarle 10 minutos, vete de aquí, ¿no? Y el tipo se queda parado así. Se queda parado, se queda parado, se queda parado. Después de 7 minutos agarra el señor, saca de su bolsa un cheque, le da un cheque de $1,000 y se lo da. Más ella ya creo que le dio $300, ¿no? $1,300.
Le pregunta el señor a este muchacho, le dice, oye, tengo una pregunta. Te llevo gritando 10 minutos. No te has movido, así estás intacto, así estás tranquilo. ¿Cómo puede ser? Le dice, mira, a mí me trajo un driver, un chofer que me enseña todo, ¿no? Me dio una libreta y me explicó cómo se llama la persona de cada lugar. Y aquí en su dirección me puso tocar la puerta, esperar 7 minutos, el señor grita mucho, se enoja, insulta y después da $300. Pues ya, yo ya sabía que faltan 7 minutos, que usted va a decir todo lo que va a decir y que después me va a dar $300. Pregunta de examen bomba atómica. ¿Por qué este cuate no se ofendió, no se enojó, no gritó, no reaccionó? ¿Por qué? Porque él se preparó en su mente, o sea, se programó que cuando esta persona le grite, pero le va a dar dinero después de 7 minutos, tiene que esperar. Entonces, él ya estaba esperando esta situación y él ya programó a su mente a cómo reaccionar, por lo menos ante esta circunstancia de cómo esta persona le grite. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esta historia? No existe una acción-reacción a los hechos. No, tú un ejemplo que yo explico a ustedes. Ustedes piensan, esto es muy normal, esto es algo de verdad muy difícil de explicar a los niños, me pasa mucho con mis hijos. De repente mi hija se pelea con mi otro hijo, de repente mi hijo la molesta y mi hija grita. Entonces digo, ¿por qué gritas? Me dice, porque me molestó. Digo, pero si te molestan, no tienes que gritar. No, sí, si me molestan, grito. O sea, es muy difícil que la gente entienda que sus reacciones en general no son reacciones obligatorias, son reacciones aprendidas, son reacciones que tu mente entendió que así tenía que ser, pero sin ningún fundamento. ¿Por qué tú tienes tan seguro que cuando alguien te molesta gritas? A lo mejor cuando alguien te molesta, te vas. A lo mejor cuando alguien te molesta, le dices, ¿por qué me estás molestando? Pero cuando te molesta, te das 10 minutos y regresas y le dices, me molestó mucho lo que hiciste. Hay muchas maneras de reaccionar ante la misma circunstancia. Las personas creemos que nuestro enojo, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestra falta de humildad, nuestro egoísmo, son reacciones naturales a ciertas acciones que los demás hacen. Yo no tengo la culpa, me hizo enojar. Entiendo que te hizo enojar, pero ¿por qué reaccionaste de esa manera? Viene el Rama y te dice, reaccionaste de esa manera porque así lo aprendiste, así lo entendiste. ¿Y por qué así lo entendiste? Porque así lo hacía tu papá, porque así lo viste en las películas, porque así lo viste en tus amigas, por lo que tú quieras. ¿Qué tienes que hacer? Estudiar Torah. Y la Torah te educa intelectualmente, no emocionalmente, ojo con lo que estoy diciendo, no emocionalmente, intelectualmente, a entender que tus reacciones como tú crees que así deben de ser, son tus inventos o tus aprendizajes, que no es la realidad así. Cuando tú cambias y dices, a ver, espérame, no, cuando alguien no hace mi voluntad, no tengo por qué gritar, no tengo ninguna justificación, ningún fundamento, no gano nada. Pero entonces, espérame, estoy trabajando el enojo. Ahora, dice Ravolve, no significa por eso que el impulso del enojo, hay dos partes en el enojo. Uno, el impulso emocional. Cuando te enojas, sentiste algo y después actuaste a partir de ese impulso. ¿Correcto? Dice Raúl, los impulsos son emociones. Son emociones. Probablemente este cuate que estaba parado ahí, cuando le empezaron a gritar, sintió algo de impulso. Sintió ganas de gritar al Señor. Pero bueno, como estaba programado, no reaccionó así. Pero probablemente el impulso, o sea, los impulsos, no es tan fácil, o sea, eso se dice Ravolve, imposible quitarlos. O sea, digamos, voy a decir un ejemplo, ¿no? El impulso de que de repente voltees a ver a otra persona y te llame la atención y te guste, probablemente es un impulso que nunca lo vas a poder quitar de ti. ¿Qué hacer cuando sientas ese impulso? Eso es lo que tienes que trabajar las midot. Cuando yo volteo a algún lugar y veo a alguien que me llama la atención, en vez de seguirlo viendo, en vez de acercarme a platicar con él, en vez de ser infiel, me voy a alejar, voy a cerrar los ojos y me voy a voltear. No significa
que el impulso lo vas a dejar de tener. ¿Sí? Obviamente, si ese impulso lo tienes medio controladón, no va a estar tan presente. Hay impulsos, hay gente que es muy enojona, porque el impulso del enojo lo tiene así. Y aparte, tiene la equivocación de cómo reaccionar en el entendimiento. Está perdida, porque pues, imagínate, se enoja y grita y patea y hace berrinche y cierra y abrazota la puerta y papá. Entonces, está en dos problemas. Uno es que el impulso lo tiene súper activo y otra es, cuando hablo del impulso me refiero a la emoción, y otra es la idea de cómo debe de reaccionar ante esa circunstancia está muy, muy, muy metida, que debe de ser de una manera muy equivocada. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Trabajar el concepto de por qué no gano nada cuando me enojo y grito, por qué no gano nada cuando hago berrinche, por qué no nada cuando lastimo y cuando ofendo a otra persona, por qué me hace mal a mí mantenerme enojado. La persona va analizando, va pensando y cuando llega la situación hay otra reacción. Es importante que entiendan esto, niñas. No hay manera de hacer una operación y quitarte impulsos. Ya no quiero tener el impulso de la soberbia, ya no quiero tener el impulso del enojo. Dice Ravolver, les duele lo que dice Ravolver al final, está muy impresionante. Gama Adam Shetiken Midotá, también una persona que se arregló sus cualidades, sí se puede arreglar las cualidades. La gente que piensa que no se puede arreglar las cualidades, sí se puede arreglar las cualidades, porque un problema principal de las cualidades no es solamente los impulsos, sino la comprensión de cómo reaccionar ante el impulso. Entonces, ¿cómo se arreglan las cualidades? Cuando tú educas a tu mente y analizas y entiendes, obviamente es una cosa profunda, constante. Más adelante a lo mejor hacemos otro curso de cómo cambiar las cualidades, cómo se trabaja cada impulso, pero el punto es una persona que entiende que sus reacciones no tienen fundamento y son aprendidas y copiadas o de la película o de la sociedad o de tu papá, y entiendes que no está bien, puedes cambiar tus cualidades. Dice, pero no quiere decir que los impulsos no pueden en algún momento despertarse y convertirse en malas reacciones. Nunca estás exento que ese impulso vuelva a nacer y que te vuelvas a confundir en cómo reaccionar ante esa situación. Porque no es nada más así de fácil, el enojo. Hay el enojo cuando alguien te grita. Hay el enojo cuando alguien te ofende. Hay el enojo cuando alguien no hace tu voluntad. Hay el enojo cuando no bajas la cortina, cuando te frustras. O sea, hay muchos tipos de enojo. Entonces, ¿no estás tú segura de que el impulso no va a volver a estar y que otra vez vas a tener una reacción equivocada y se te va a convertir en una mala cualidad? ¿Me explicó? Me explico. Rabbi Israel Salanter decía, cuando eres joven hay que tratar mucho de trabajar las cualidades en el entendimiento. Porque con el tiempo, o sea, mientras más joven eres, menos se te hace el impulso parte de ti. Ya, vean cómo los viejitos de 70 años, no, hombre, sus impulsos son incontrolables. No hay manera que trabajen. Ya se le hizo, ya el entendimiento está mal, el impulso está ahí, nunca lo ha trabajado, imposible que, pues es más difícil. Por eso cuando eres joven, vean cómo dice esto. Ganti kuna midot, también se arreglan las midot. En no magia le shoresh midot. No vas a llegar a los impulsos a sacarlos, sino al entendimiento, sino a como tú crees que debes de reaccionar. Atziurima olim el toch tchum akaratenu, lo que nosotros entendemos de cómo reaccionar. ¿Sí? ¿Podemos realmente cambiar? Sí. ¿Podemos quitar los impulsos por completo? No. Por eso Moshe Rabenu, les voy a decir algo interesante, les va a fascinar esto, les va a fascinar. La Gemara dice que Moshe Rabenu se enojó. ¿Se acuerdan que la Torah dice que Moshe Rabenu se enojó? O sea, que en 2 o 3 ocasiones la Torah dice que Moshe Rabenu se enojó. Ahora, cuando Moshe Rabenu se enojó, ¿ustedes creen que Moshe Rabenu se enojó y reaccionó como nosotros reaccionamos cuando nos enojamos? No, para nada. Entonces, ¿cómo la Torah dice que se enojó? Está bien, se enojó, sintió el impulso del enojo, Moshe Rabenu, ¿no? que habló con Hashem, sintió el impulso del enojo y seguramente tuvo una mínima reacción que no pudo controlar acorde a su nivel. Entonces Dios lo consideró eso como que se enojó, y etcétera, con las consecuencias que tuvo, no importa. Lo que les quiero mostrar es
si la Torah nos muestra que Moshe Rabbeinu se enojó, no importa, 1, 2 o 3 veces, es porque tú no puedes estar segura de que los impulsos van a desaparecer. Ojo, estamos súper lejos de trabajar los impulsos, ¿eh? O sea, me refiero, no se preocupen ahorita tanto por el impulso que tienen. El impulso me refiero a la emoción que de repente llega. Tenemos que preocuparnos ahorita en esta fase de nuestra vida. Primero, que es esta clase que estamos haciendo en conocerte, que es lo más importante de la clase de hoy. Tú tienes que darte cuenta, tienes que ir analizándote, porque esta clase, acuérdense que les dije, nadie te puede ayudarte a conocer más que tú mismo. Yo te doy las herramientas, pero tú haces el trabajo, ¿no? Entonces, tú tienes que irte conociendo a ti mismo. Es decir, a ver, espérame, ¿cómo yo entiendo que hay que reaccionar a cada circunstancia? No en todas. Quieres empezar por el enojo, la soberbia, quieres trabajar, lo que tú quieras. Tú empieza a estar consciente de las emociones que sientes y después de cómo tu cabeza entiende que hay que reaccionar a esa emoción. Entonces tú te vas a dar cuenta que tienes inclinaciones. No todos tenemos las mismas tendencias. Hay personas que tenemos tendencias a diferentes impulsos. Hay personas que tienen impulso más a mentir. Hay personas que tienen impulso más a disfrutar. Hay personas que tienen impulso más a la soberbia y al enojo y a la prepotencia. Hay gente que tiene el impulso más a la flojera. O sea, tiene mucho deseo de la flojera. ¿Entiendes? Les voy a hacer un ejemplo impresionante. Cuando tienes flojera y alguien te obliga a hacer lo que en este momento no quieres hacer, y en ese momento reaccionas de una manera o de otra manera, eso es una reacción porque tienes que estar consciente. A mí, cuando me sacan de mi zona de confort, de mi tranquilidad, de mi área de no hacer nada, y ahorita me ponen a trabajar, me vuelvo loca. Tienes que ir conociéndote, yo sé que no es un trabajo fácil, por eso dije, no es un día. Entender cómo funciona el ser humano, funciona con impulsos, y después del impulso viene cómo tu mente aprendió a reaccionar a ese impulso. Y cómo aprendió no quiere decir que aprendió bien. Vete a saber, por eso digo los papás, lo dije en la clase ayer de educación a los hijos, tú le heredas a los hijos las reacciones de cómo reaccionar ante cada circunstancia. O sea, lo aprenden de ti. ¿Cómo enojarse? Pues vean, al papá que yo conozco gente, ¿no? Que el papá cuando se enojaba con la esposa no le hablaba una semana. El hijo se casa. Pero te los digo, ¿eh? Se enoja con su esposa por algo que ella no hizo bien y él no le habla una semana. Entonces, sí, pero ¿por qué no le hablas una semana y a la semana ya te contentas? Ni él te va a saber contestar. Porque él entendió que el enojo dura una semana. Hay gente que entendió que el enojo dura 3 días. Hay gente que entendió que el enojo dura 2 horas. Hay gente que entendió, yo por ejemplo, mi mamá, cuando se enojaba con nosotros de chiquito, a los 5 minutos, no más, nos regañaba, a los 5 minutos venía y decía, bueno, ya nos abrazaba y hasta nos pedía perdón. Yo aprendí así. Cuando me enojo o tengo un conflicto con mi esposa, a los 5 digo, ya, nos vamos a contentar. Me dice, ¿qué estás hablando? Yo aprendí en mi casa que mínimo dura 1 hora el problema. Cada persona tiene un aprendizaje en su mente de cómo reaccionar. No quiere decir que así es. Esas son las malas cualidades. Las malas cualidades no tienen que ver con el impulso, que es lo que estamos hablando en la clase pasada. ¿Tú tienes envidia? Sí, claro que tienes. Yo tengo, seguro. ¿Qué hago con la envidia? Bueno, tu mamá te enseñó que cuando algo se te antoja de otra persona y no puedes tenerlo, o la sonará, o la desprecias, o vas y le haces algo, o la insultas. Cada persona reaccionó diferente, cada persona entendió diferente. Por eso trabajar las cualidades por eso los Hot Sadikim, se los recomiendo muchísimo, es un libro que nos educa cómo tenemos que pensar ante cada emoción. Obviamente con inteligencia, con profundidad, no como hizo tu papá o como tu abuelito o como tu primo o como tu tío. ¿Se entiende? Entonces, nuestro objetivo, la semana que entra, bueno, el martes, les voy a dar como una tablita para que se puedan ustedes identificar de manera muy fácil cómo encontrar dónde están sus impulsos más fuertes, para que ustedes puedan entender por dónde empezar. Porque de qué chiste tener que empezar en las cualidades que menos impulso tengo. Sí queda claro, ¿no? La diferencia entre el impulso y el entendimiento, ¿no?